Carlos era el tipo de hombre que llevaba el peso de la vida en el rostro. Arrugas prematuras, una mirada seria y el silencio casi como una segunda piel. En la hacienda, el reloj era el sol y la rutina era tan predecible como el canto del gallo. No veía sentido en cambiar nada. Al fin y al cabo, para él, el amor y la dedicación estaban en el trabajo duro. Pero todo cambió cuando llegó Alice, con su maleta llena de ropa colorida y sueños de la gran ciudad. Ella era como una brisa fresca que entraba por una ventana que Carlos insistía en mantener cerrada. Alice llegó decidida a probar algo, pero el choque fue inmediato. Al encontrarse con Carlos, su aire de superioridad se enfrentó a la mirada desconfiada de él. El silencio de Carlos la incomodaba tanto como los tacones altos le molestaban los pies en la tierra batida. Intercambiaron pullas incluso antes de la cena. Alice, con un tono de provocación, dijo que la hacienda parecía un lugar perdido en el tiempo. Carlos respondió de forma seca, diciendo que demasiado tiempo era lo que ella parecía tener para decir cosas inútiles. Pronto quedó claro que Alice no sería tratada como una huésped. Carlos le señaló una habitación simple, sin los lujos de la ciudad que ella conocía, y dejó claro que la hacienda tenía reglas. Muy temprano, ella aprendería el significado de madrugar. Alice miró la habitación y soltó una risa nerviosa. ¿En serio?, Zrenia preguntó. Carlos solo respondió con una mirada firme, de esas que no dejan espacio para debates. Aquella noche fue larga para ambos. Cuando amaneció, Alice se encontró con su primera tarea: alimentar a las gallinas. Era como una prueba de resistencia emocional para alguien que jamás había ensuciado las manos en la vida. Carlos, por su parte, la observaba a lo lejos, con los brazos cruzados, seguro de que ella se rendiría antes del desayuno. Pero lo que no esperaba era la mirada decidida que Alice lanzó a los animales. Estaba frustrada, pero no iba a rendirse tan fácilmente. Carlos seguía siendo escéptico, pero algo en la postura de Alice comenzaba a llamar su atención. Había algo en la forma en que se recogía el cabello y respiraba hondo antes de intentarlo de nuevo. No podía negar que había un tipo peculiar de valentía allí, y quizá era eso lo que empezaba a afectarlo, aunque nunca lo admitiría. El día prometía más desafíos, y ambos sentían que aquel intercambio de pullas aún estaba lejos de terminar. Alice no tardó en dejar su marca en la granja, aunque para Carlos eso parecía más una invasión que una contribución. La música pop resonaba en la cocina, mientras ella intentaba ayudar en la preparación del almuerzo. Carlos, que prefería el sonido del silencio, o, como mucho, el croar de las ranas en el lago, entró en la habitación con una mirada de pocos amigos. ¿Crees que esto es un espectáculo?, preguntó, con ese tono seco que ya era su marca registrada. Alice simplemente se encogió de hombros y subió el volumen. La guerra estaba declarada. Para Carlos, la falta de seriedad de Alice era un problema, algo que debía corregirse con urgencia. No entendía cómo alguien podía tomarse la vida con tanta ligereza en un lugar que exigía tanto esfuerzo. Aquí no hay espacio para las bromas, señorita, disparó mientras ella pintaba flores en el cuaderno improvisado que usaba como diario. Alice puso los ojos en blanco, pero decidió que la mejor respuesta sería la acción. Al día siguiente se levantó antes que Carlos y plantó un parterre de flores al lado de la entrada de la casa. Cuando él lo vio, no supo si enfadarse o impresionarse. Los animales de la granja también recibieron nombres. Alice pensaba que era imposible cuidar de algo sin crear un vínculo emocional, pero Carlos no estaba de acuerdo. La vaca no va a dar más leche solo porque tenga un nombre bonito, refunfuñó mientras ella insistía en llamar a la más vieja del rebaño Margarita.
A pesar de las críticas, Alice no cedía. Creía que, para transformar ese lugar, primero tenía que llenarlo de color y vida, y estaba dispuesta a enfrentarse al mal humor de Carlos para demostrar su punto. Entre una mirada de reproche y un comentario mordaz, algo nuevo comenzaba a surgir. El humor ácido que inicialmente levantaba muros entre ellos, ahora parecía abrir pequeños portales de comprensión. Carlos, aunque no se daba cuenta, comenzaba a esperar las respuestas rápidas y llenas de ironía de Alice. Ella, por su parte, parecía divertirse provocando reacciones en el granjero malhumorado. Era una batalla, pero una que ambos parecían disfrutar. Carlos empezó a observar a Alice con más atención. Había algo intrigante en la forma en que ella transformaba incluso las tareas más simples en actos de resistencia. Plantaba flores no solo para embellecer, sino para desafiar. Ponía nombres a los animales como una forma de crear un sentido de pertenencia. Todavía tenía sus dudas, pero empezaba a ver que quizá había algo más bajo esa fachada de terquedad y excentricidad. Tal vez era hora de mirar más de cerca. El día comenzó con Carlos tomando una decisión que él mismo cuestionó: enseñar a Alice a ordeñar vacas. Estaba seguro de que eso terminaría en desastre, pero en el fondo parecía querer poner a prueba la determinación de ella. Alice, por otro lado, apareció con botas nuevas y una sonrisa confiada, como si estuviera yendo a un desfile y no al corral. El resultado fue tan caótico como Carlos preveía. La vaca, irritada por la inexperiencia de Alice, se movía sin parar, y la leche terminó más en el suelo que en el balde. Carlos, desde afuera, intentó contener la risa, pero no lo consiguió. «Esto es más difícil de lo que parece, ¿sabías?» Swing, ella respondió. Decidida a demostrar que podía superar el desafío, Alice pidió otra oportunidad al día siguiente. Esta vez observó a Carlos con atención, absorbiendo cada movimiento como quien estudia para un examen importante. Cuando finalmente logró extraer un poco de leche, levantó el balde como si fuera un trofeo. Carlos, aunque no lo admitiera, sintió un destello de orgullo. «Nada mal para alguien que ayer parecía estar tratando de matar a la vaca», dijo, con una sonrisa discreta. Era un pequeño paso, pero uno que acortaba la distancia entre los dos. El siguiente desafío fue el tractor. Carlos, ya un poco más confiado en el potencial de Alice, decidió enseñarle a conducir la máquina, algo que requería paciencia y habilidad. Pero la paciencia no era precisamente la fortaleza de Carlos, y la habilidad aún no era la de Alice. El resultado fue un recorrido accidentado que casi destruyó parte de la plantación. «Dije que giraras despacio, no que hicieras un rally». «Swing», gritó Carlos, mientras ella se reía, nerviosa. A pesar del desastre, el episodio se convirtió en una de las historias más comentadas entre los trabajadores de la hacienda. Alice, sin embargo, no se rendía fácilmente. A pesar de todas las torpezas, había algo en ella que no dejaba espacio para el fracaso permanente. Con cada error, volvía con aún más ganas de acertar. Carlos, que al principio solo veía sus fallas, ahora comenzaba a notar su resiliencia. Se sorprendía a sí mismo observándola más de cerca, admirando la forma en que ella convertía cada dificultad en una oportunidad de aprendizaje. No era solo determinación, era pasión por lo que hacía, algo que empezaba a remover algo en él. La convivencia diaria trajo más momentos de humor y ligereza a la hacienda. Alice, con su energía contagiosa, rompía el clima pesado que solía reinar allí. Carlos, poco a poco, dejaba de ser solo un espectador crítico y comenzaba a participar. Entre risas y miradas cómplices, algo nuevo se formaba entre ellos, aunque ninguno de los dos estaba listo para admitirlo. Las lecciones continuaban, pero ahora llevaban un toque de complicidad
que prometía cambiar el rumbo de aquella historia. Alice estaba radiante cuando bajó las escaleras de la casa de la granja esa noche. Un vestido ligero, el cabello suelto y la sonrisa confiada de quien sabe cómo causar impacto. Carlos, por otro lado, vestía su habitual camisa de cuadros y botas gastadas, claramente incómodo con la idea de salir de la granja. «No veo por qué ir a esa fiesta», murmuró mientras ella lo tomaba de la mano. «Necesitas un poco de diversión, granjero. Vamos». Él se resistió, pero la curiosidad venció. Al fin y al cabo, era difícil resistirse a su entusiasmo. La fiesta estaba llena de gente, música y luces que centelleaban como estrellas artificiales. Alice, como era de esperar, se robó la escena. Su energía ligera y despreocupada contrastaba con el ambiente rústico, pero parecía encajar en cualquier lugar. Carlos observaba desde lejos, intentando entender cómo alguien podía transformar incluso una pequeña fiesta local en un evento memorable. Cuando Alice lo llamó para bailar, casi se escondió, pero no había escapatoria. «Yo no bailo», refunfuñó. «Hoy vas a aprender», respondió ella, tirando de él hacia el centro de la pista. Carlos intentó resistirse, pero la música y la mirada de Alice lo desarmaron. Sus pasos eran torpes al principio, provocando las carcajadas de ella. «Es un desastre, pero es mi desastre favorito», bromeó Alice, sosteniendo con firmeza sus manos. Poco a poco, él se relajó, permitiendo que la ligereza de ella lo guiara. Ese baile, que comenzó como una obligación, terminó con ambos tan conectados que los demás a su alrededor parecían desaparecer. Era como si, por un breve momento, sus corazones entrelazados hablaran un idioma que nadie más comprendía. El impacto de esa noche fue mayor de lo que Carlos estaba dispuesto a admitir. Durante el camino de regreso a casa, el silencio habitual parecía cargado de significados. Alice miraba por la ventana de la camioneta, perdida en sus pensamientos, mientras Carlos sostenía el volante con más fuerza de la necesaria. No sabía explicar lo que estaba sintiendo, pero algo dentro de él había cambiado. Por primera vez en años, sintió un tipo de pasión que no tenía nada que ver con la granja. Al llegar, Carlos vaciló antes de entrar en la casa. Alice, al notarlo, se detuvo en la puerta y lo miró. Había algo en su mirada, una mezcla de desafío y ternura, que lo hizo dar un paso al frente. Sin pensar mucho, la besó. Fue un gesto rápido, pero intenso, cargado de todo lo que nunca había dicho. Alice se sorprendió, pero no retrocedió. En ese momento, algo entre ellos cambió para siempre, dejando a ambos ansiosos por lo que vendría después. Después de la fiesta, la dinámica entre Carlos y Alice cambió de manera sutil, pero profunda. Las miradas entre ellos empezaron a tener significados que ninguno de los dos se atrevía a verbalizar. Por las mañanas, cuando Alice llegaba a la cocina con el cabello despeinado y una sonrisa soñolienta, Carlos sentía algo que nunca antes había sentido. Por otro lado, Alice notaba cómo el granjero, antes tan serio, ahora parecía más ligero, más presente. Era como si un lazo invisible comenzara a formarse, acercándolos cada vez más. En el campo, las tareas diarias se transformaron en oportunidades para compartir momentos únicos. Alice, antes torpe, ahora parecía encontrar su ritmo al lado de Carlos. Una tarde, mientras plantaban flores juntos, sus manos se rozaron brevemente. Carlos dudó, pero no retrocedió. «Creo que finalmente estás aprendiendo», dijo, tratando de disimular el nerviosismo. Alice solo sonrió, sin decir nada, pero el brillo en sus ojos decía más de lo que las palabras podrían expresar. Carlos comenzó a imaginarse un futuro que, hasta entonces, nunca había considerado. Siempre pensó que estaría solo en la granja, pero ahora la presencia de Alice lo cambiaba todo.
La observaba caminar por los campos, riendo de algo sin importancia, y se preguntaba cómo sería vivir eso todos los días. Por primera vez, Carlos pensó que tal vez el amor podría tener un lugar en su vida, aunque eso lo aterrara. Era un tipo de romance que no esperaba encontrar, pero que parecía encajar a la perfección. Alice, por su parte, se sentía más cómoda que nunca. La granja, que al principio parecía un castigo, ahora era un lugar de consuelo y descubrimiento. Cada risa compartida, cada mirada cómplice, fortalecía los lazos que sentía con Carlos, pero, al mismo tiempo, la sombra de la despedida se cernía sobre ella. Sabía que, en algún momento, tendría que decidir entre volver a la vida que conocía o sumergirse en este nuevo capítulo con Carlos. A pesar de evitar el tema, ambos sabían que el tiempo era limitado. Era como si, cada momento, juntos tuviera una intensidad especial, como si quisieran aprovecharlo al máximo antes de que la despedida los alcanzara. Entre risas y miradas, la conexión entre ellos se profundizaba, y el futuro parecía al mismo tiempo prometedor e incierto. Las dudas seguían ahí, pero lo que sentían el uno por el otro era imposible de ignorar. Alice mencionó por primera vez que su tiempo en la granja estaba llegando a su fin, durante una cena en la que el silencio entre ella y Carlos era más pesado que nunca. «Creo que mi abuelo querrá que vuelva pronto», dijo, sin mirarlo directamente. Carlos dejó de cortar la carne por un momento, pero no respondió. La noticia parecía resonar en el aire, creando una tensión que ambos intentaban ignorar. Sabía que ese momento llegaría, pero escuchar a Alice hablar de ello lo hacía todo más real y doloroso. Carlos no sabía cómo expresar lo que sentía. Nunca fue bueno con las palabras, especialmente cuando se trataba de sentimientos. Durante días evitó tocar el tema, prefiriendo refugiarse en el trabajo. Pero cada vez que veía a Alice por los campos, el pensamiento de perderla lo consumía. Empezó a preguntarse, ¿sería egoísta pedirle que se quedara? ¿O tal vez era hora de admitir lo que llevaba en el corazón? El silencio, que antes era su aliado, ahora parecía un peso insoportable. Alice también enfrentaba su propio torbellino emocional. La vida en la ciudad, que antes parecía su único destino, ahora se sentía distante y sin sentido. Pero quedarse en la granja significaba renunciar a todo lo que conocía. Una noche, mientras miraba las estrellas afuera de la casa, Carlos se acercó. Parecía titubeante, como si cargara con un peso enorme. Yo no quiero que te vayas», dijo casi en un susurro. Alice se dio la vuelta, sorprendida, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. La confesión de Carlos fue un punto de inflexión. Por primera vez mostró su vulnerabilidad, y eso la conmovió profundamente. ¿Tienes idea de lo difícil que es esto para mí?, Component Placement continuó, sin poder mirarla a los ojos. Alice, con lágrimas en los ojos, respondió, «Yo tampoco quiero irme, Carlos, pero necesito tiempo para entender qué hacer». Era la primera vez que ambos admitían lo que sentían, y, aunque el momento estaba cargado de incertidumbre, también estaba lleno de amor. En los días que siguieron, la tensión disminuyó, pero las dudas permanecieron. Carlos y Alice continuaban trabajando lado a lado, intercambiando miradas y risas, pero la sombra de la despedida se cernía sobre ellos. La granja, que antes era solo el hogar de Carlos, ahora parecía un espacio compartido de sentimientos y sueños. Sabían que la decisión de Alice lo cambiaría todo y, a pesar del miedo, ambos estaban dispuestos a enfrentar lo que viniera. El último día de Alice en la granja llegó más rápido de lo que ambos esperaban. Ella bajó las escaleras con la maleta lista, el corazón apretado y la mente llena de dudas. Carlos estaba en la terraza, fingiendo que arreglaba las herramientas, pero sus ojos
delataban la inquietud. Quería hablar, pedirle que se quedara, pero el orgullo y el miedo a parecer vulnerable lo paralizaban. Alice respiró hondo antes de acercarse. «¿Entonces, es esto?», preguntó, intentando mantener la voz firme, pero el temblor delataba su emoción. Carlos, que siempre se enorgulleció de su postura firme, no pudo mantener el papel. Dejó las herramientas a un lado y caminó hacia ella. «Alice, no soy bueno con las palabras, ya lo sabes, pero la idea de verte irte me asusta, mucho más de lo que esperaba», confesó mientras miraba al suelo. Alice se sorprendió. La sinceridad de él era algo raro, y eso la conmovió de una manera que ni ella misma entendía. Por un momento nadie dijo nada. Solo el sonido del viento llenaba el espacio entre ellos. Alice sostuvo su brazo, obligándolo a levantar la mirada. «Sabes que tampoco es fácil para mí», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Carlos sintió el corazón apretarse, pero al mismo tiempo surgía una tímida esperanza. «Entonces, ¿por qué tienes que irte?», preguntó, permitiéndose finalmente ser vulnerable. Alice sonrió, sacudiendo la cabeza. «No quiero irme, Carlos, pero necesito estar segura de que quedarme es lo que realmente quiero, no solo lo que siento ahora». Antes de cualquier despedida, algo cambió en el aire. Carlos se acercó más y sostuvo sus manos con firmeza. «Sé que soy terco, complicado y quizá un poco difícil de tratar, pero necesito que sepas algo. Eres diferente a todo lo que he conocido. No quiero que esto termine aquí». Alice sintió una ola de emoción recorrer su cuerpo. Sabía que ese momento era decisivo, y la respuesta ya estaba en su corazón, aunque ella aún quisiera pensar. La maleta quedó olvidada al lado de la terraza, mientras se abrazaban, sellando una decisión que sería tomada juntos. Ya no había dudas de que ambos querían lo mismo, construir algo nuevo, incluso si eso significaba renunciar a algunas certezas. Lo que vendría después aún era un misterio, pero lo importante era que, en ese momento, estaban dispuestos a enfrentarlo todo juntos. La vida en la granja ganó una nueva dinámica después de que Alice decidiera quedarse. Las mañanas, antes marcadas solo por el silencio y el canto de los pájaros, ahora estaban llenas de risas y conversaciones. Alice se levantaba animada, ya con nuevas ideas para organizar las tareas del día. Carlos, que antes pensaba que cualquier cambio era una amenaza, ahora se sorprendía escuchando atentamente sus sugerencias. «Si plantamos algunos árboles frutales aquí, podremos vender en la feria», propuso Alice un día. Carlos sonrió, asintiendo con la cabeza. Comenzaba a ver el mundo con otros ojos. Alice seguía aprendiendo, pero ahora sin el mismo nerviosismo de antes. Con paciencia, Carlos le enseñó a arar el campo de forma eficiente, explicando cada detalle como un profesor dedicado. Ella, por su parte, sorprendió al improvisar una idea para optimizar el trabajo con los animales. «Si usamos estos recipientes más grandes, se puede ahorrar tiempo», sugirió, mientras mostraba un prototipo que improvisó. Carlos se rió, impresionado. «Te estás convirtiendo en una verdadera granjera», bromeó, mientras ambos estallaban en carcajadas. Las transformaciones en la granja eran visibles. Donde antes solo había funcionalidad, ahora había belleza. Alice insistió en crear un pequeño jardín al lado de la terraza, con flores coloridas que atraían mariposas y colibríes. Carlos, que al principio frunció el ceño, terminó admitiendo que eso hacía el ambiente más acogedor. Incluso ayudó a regar las plantas, aunque se quejaba solo para mantener las apariencias. La granja ahora reflejaba el equilibrio entre el trabajo y el afecto, algo que ambos habían construido juntos. La asociación entre Alice y Carlos iba más allá del trabajo. Al final de cada día se sentaban en la terraza, observando la puesta de sol mientras hablaban de los planes para el futuro.
Alice soñaba con traer más modernidad a la granja, mientras Carlos planeaba enseñar a Mateus, el hijo que ambos soñaban tener, a amar ese lugar. Los momentos de tranquilidad eran el cimiento de la nueva vida que estaban construyendo, reforzando los lazos eternos que unían sus almas. Día tras día, los dos se fortalecían, enfrentando los desafíos con buen humor y compañerismo. La rutina, antes marcada por la monotonía, ahora tenía el toque especial del amor y la pasión que sentían el uno por el otro. Alice sabía que aún tenía mucho que aprender, pero con Carlos a su lado, todo parecía más ligero. Mientras observaban la granja prosperar, ambos sentían que estaban exactamente donde debían estar, juntos, escribiendo su propia historia. 5 años habían pasado, y la granja nunca había estado tan llena de vida. El pequeño Mateo, con su cabello desordenado y energía inagotable, corría por los campos como si fuera dueño de cada rincón de ese lugar. Alicia lo observaba con una sonrisa en el rostro, mientras regaba las flores que ella misma había plantado años atrás. Carlos, con la mirada siempre atenta, enseñaba al niño a cuidar de los animales. Mateo, las gallinas no van a poner más huevos si sigues corriendo tras ellas de esa manera, decía mientras el niño reía. La granja se había convertido en el corazón palpitante de una familia unida. Alicia y Carlos compartían las responsabilidades con una armonía que parecía imposible al inicio de su convivencia. Mientras Carlos supervisaba las plantaciones, Alicia organizaba nuevas ideas para aumentar la producción de frutas y verduras. La feria de la ciudad se había convertido en un evento importante para ellos, donde Mateo adoraba ayudar en el puesto de la familia, mostrando a todos que había heredado el amor por los campos. La granja prosperaba, y la comunidad reconocía el lugar como un ejemplo de dedicación y pasión. Las noches estaban marcadas por momentos de pura alegría. Carlos había construido una pequeña fogata al lado de la casa, donde la familia se reunía para contar historias y mirar las estrellas. Mateo hacía preguntas curiosas sobre el universo mientras Alicia acariciaba el cabello del niño. ¿Crees que las estrellas están conectadas, papá?, preguntó una vez. Carlos miró a Alicia, sonrió y respondió: así como nuestros corazones, hijo, siempre estarán unidos. La respuesta provocó una mirada emocionada de Alicia, que sabía cuánto había transformado esa jornada a todos. La granja también llevaba las marcas del crecimiento de la familia. Se habían abierto nuevos campos, se construyó un invernadero, y el jardín de Alicia ahora era un punto de encuentro para mariposas y colibríes. Mateo tenía su propia huerta, donde cuidaba las plantas con un esmero impresionante para alguien de su edad. Estas son mis zanahorias, no las toques, decía con firmeza, imitando el tono de voz de su padre. La escena hacía reír a Alicia, mientras Carlos fingía sentirse ofendido. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Alicia y Carlos solían reflexionar sobre todo lo que habían construido. Era difícil creer que, años atrás, ellos eran dos opuestos obligados a convivir juntos. Ahora compartían una vida que desbordaba amor, pasión y un futuro prometedor. Observando a Mateo jugar entre los árboles, se sentían completos, como si cada desafío hubiera sido necesario para llegar a ese momento de pura felicidad. El tiempo consolidó no solo el amor entre Alice y Carlos, sino también la asociación que transformó la hacienda en un ejemplo de prosperidad. Mateus, ahora con 10 años, ya asumía pequeñas responsabilidades en el campo, bajo la atenta supervisión de sus padres. Le encantaba ayudar a Carlos a alimentar a los animales y cuidar las plantaciones. Alice, con su visión creativa, lideraba proyectos que aumentaban la productividad y aportaban modernidad al trabajo,
sin perder el toque tradicional que hacía especial al lugar. Cada día parecía reforzar los lazos eternos que unían a esa familia. Carlos se había convertido en un hombre más abierto y afectuoso, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Enseñaba a Mateus con paciencia, transmitiendo valores que iban más allá del trabajo duro. «Siempre haz todo con amor, hijo, porque eso es lo que transforma la vida», decía mientras ajustaba el arado junto al niño. Alice observaba la escena desde lejos, orgullosa de la conexión que habían creado. La hacienda ya no era solo un lugar de trabajo, era un hogar lleno de historias, risas y recuerdos que seguirían creciendo. La comunidad local también se vio impactada por los cambios que trajeron Alice y Carlos. La feria de la ciudad se volvió más vibrante, gracias a los productos que ofrecían, y muchas familias adoptaron las innovaciones que Alice implementó en la hacienda. Además, Alice lideró un proyecto educativo para enseñar a los niños de la región sobre agricultura sostenible, atrayendo el respeto y la admiración de todos. Carlos, inicialmente escéptico, ahora no perdía la oportunidad de elogiar la iniciativa de su esposa. «Ella nos trajo vida a todos», decía con orgullo. A medida que pasaban los años, los desafíos no dejaron de aparecer, pero la fuerza del amor entre Alice y Carlos los hacía más fáciles de enfrentar. En cada decisión encontraban un punto de equilibrio, siempre priorizando el bienestar de la familia. Mateus ya hablaba de querer seguir los pasos de sus padres, lo que llenaba de satisfacción a Carlos. Para Alice, el futuro prometía aún más logros, pues soñaba con expandir la hacienda y crear nuevas oportunidades para la comunidad a su alrededor. Mientras la familia se reunía en la terraza para contemplar una vez más la puesta de sol, Carlos tomó la mano de Alice y sonrió. «Si alguien me hubiera contado que mi vida cambiaría así, nunca lo habría creído», dijo con los ojos brillando de emoción. Alice respondió con una sonrisa serena, apretando su mano. Sabían que el camino que habían recorrido no fue fácil, pero cada paso valió la pena. Unidos por el amor, la pasión y los corazones entrelazados, estaban listos para seguir construyendo juntos un futuro brillante. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share